seas tú, Señor, hablando a través de mis labios, lo que tú quieres que tus hijos puedan escuchar, Señor. Que si hay algún error en lo que voy a decir, Señor, que seas tú subsanando lo que seas tú, Padre, trabajando en los corazones y en las mentes de mis hermanos, Señor, y en mi corazón también, Padre. Te pido que seas tú y solo tú, que con tu Espíritu Santo nos abras el entendimiento a tu palabra y a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, yo les voy a invitar a abrir sus Biblias en Juan 21. Vamos a leer un poquito, porque a mí me gusta que tengan idea del contexto de todo, ¿no? Y dice así, vamos a esperar que lo podamos leer todo. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijito, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron ellos: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y no la podían sacar por la gran cantidad de peces que había. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo: asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Allí. Esta predica la he titulado, ya que hay que ponerle título, Jesús en la orilla. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a conocer un poquito más sobre Pedro, pero también vamos a ver a Jesús. Vamos a conocer un poquito más sobre ese Pedro, un Pedro vulnerable, un Pedro cambiante, un Pedro inestable, un Pedro que nos representa a ti y a mí. Un Pedro que alguna vez ha pensado en decir: Señor, daré mi vida por ti, y le ha negado luego 3 veces. Y es que a veces, no sé si se han sentido que ya nuestro llamado se ha acabado, que hemos fallado tanto que el Señor nos desechó, que no servimos para la iglesia, que nuestra vida, nuestra adoración se ha parado a un stop, o que ya no sentimos al Señor y que el Evangelio terminó para nosotros. Yo creo que, yo me he sentido así.
ese Pedro anduvo en la tierra con Jesús. Y después, perdóname que me apoye un poco porque no quiero olvidar nada. Y ese Pedro, después de la cruz, vemos un Pedro que, preso del miedo, imagino yo, pensó que el evangelio había terminado. Entonces vuelve Pedro a decir, voy a pescar. Pero hoy también quiero hablarles de un Jesús lleno de amor y de certeza que fue a buscar a Pedro nuevamente en el inicio. Entonces vamos a descubrir un poco más de Pedro. ¿Y por qué? Porque quiero que, así como ese Pedro inconstante, ese Pedro contradictorio, ese Pedro amante, así hemos sido nosotros. Y es que muchas veces nos encontramos en la decisión de hacer lo que queremos y lo que el Señor nos dice que hagamos. Y así vemos a Pedro al inicio, cuando fue el primero que reconoció a Jesús como el Cristo. Y para eso voy a invitar a David que me ponga Mateo 16:16. Y dice en Mateo, que dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el 17 dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo esto Jesús, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Pero en ese mismo capítulo vemos cómo ese carácter de Pedro, impulsivo, el hablar de más, Jesús se vuelve a Pedro en el capítulo 16, en el capítulo 16, versículo 23, y le dice, Jesús se volvió y dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vemos que Pedro, con su pasión y su temperamento, quería agradar al Señor, quería proteger al Señor, pero le fallaba. Como muchos de nosotros que le fallamos, y le fallamos a diario. Pedro muchas veces hacía lo que su corazón le decía, y no lo que el Señor ponía en su corazón. Es decir, sabemos que tenemos un corazón engañoso, y que de allí emana a veces nuestros peores pensamientos, ¿no? Y siempre que tomamos una decisión tenemos que ir al Padre, hablar con el Padre, y a veces no, a veces lo hacemos de una, ¿no? Entonces este Pedro apasionado y dividido también lo vemos más adelante en Juan 13:37, donde le dice, daré mi vida por ti, refiriéndose a Jesucristo. Ese mismo Pedro, preso del miedo, le niega 3 veces más adelante en Juan 18:27. Pedro tenía buenas intenciones, pero ese carácter le hacía fallar una y otra vez, así como nosotros fallamos con nuestros amigos, con nuestros esposos, con las peleas entre hermanos. A veces fallamos por omisión, y cuando digo por omisión fallamos en no hacer ver a Cristo en nosotros, a veces en terminar una pelea, en comenzar una pelea. Hace muchos meses atrás en el Ministerio de Alabanza conversábamos un poco sobre las formas de adorar a Dios, y una de las formas que más me gustaba era que podemos adorar a Dios en el silencio. Y decíamos, pero ¿cómo en el silencio? Y en el silencio es cuando comienza una discusión y tú callas, cuando te reprimes a decir algo que va a herir a tu hermano, a tu mamá, a tu esposa, a tu hijo. Y mi hija hace poco me lo decía, me dice, mamá, mi profesora me dijo algo y no sé qué significa. Y ella me decía, 2 no riñen si uno no quiere. Que le explicara, y yo le expliqué. Claro, porque para una pelea se necesitan 2, y si tú te callas, pues el otro no te va a reñir. Y es lo mismo que hablábamos en el Ministerio de Alabanza, ¿no? Que adoramos a Dios en el silencio, cuando no hacemos una mala acción, cuando no decimos una mala palabra, para que Jesús se vea reflejado en nosotros y no salga ese yo impulsivo, ese Pedro que se iba a la primera, ¿no? A veces fallamos al Señor por nuestras contradicciones internas, entre el amor, el temor, la fe, la duda, las promesas y los fracasos, ¿no? Todos luchamos entre lo que queremos hacer y lo que terminamos haciendo en muchas oportunidades. Allí vemos cómo Pedro, luego de la resurrección de Jesús, después que le negara 3 veces, Pedro se siente frustrado y confundido, y hasta culpable. Y aunque ya ha visto al Cristo resucitado, no tenía claro su lugar en la historia, no tenía claro su propósito en el Señor, no tenía claro su propósito del andar de Cristo, con Cristo y para Cristo. Pedro no sabía
Pedro no sabía lo importante que iba a ser para el evangelio del Señor. Pero, ¿por qué fallaba Pedro? Por lo mismo que fallamos nosotros, por esta carne corrompida, por el pecado, por nuestra concupiscencia, por nuestros malos pensamientos, por no ser obediente al Señor. Y en esta vez vemos a un Pedro que dice, voy a pescar. Y Pedro no se va solo. Pedro se va y van con él los demás discípulos. Entonces, en esta oportunidad no veamos el ir a pescar como una actividad. No, vamos a verlo como ese Pedro regresando a su vida anterior, a su vida pasada, pensando, se acabó el evangelio, entonces pues voy a pescar, voy a regresar a mi vida pasada, como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Y es preciso y es precioso, a mí me llamaba mucho la atención y me gustaba, porque es muy bonito ver que a ese mismo lugar donde Pedro se fue a pescar, Jesús volvió allí, a él y con sus discípulos. Y aunque Pedro tenía dudas, aunque le embargara la desesperanza igual de saber, yo anduve con Jesús, pero ¿y ahora qué? Y estaba confundido. Jesús no. Jesús tenía certeza, tenía gracia y tenía amor. Y aunque Pedro no sabía lo que iba a ser su propósito en la iglesia, para el ministerio del Señor, el Señor sí lo sabía. Jesús sí lo sabía. Y por eso Jesús volvió al mismo lugar donde había conseguido por primera vez a Pedro. Y Dios no se sorprende de lo que hagamos, ni lo que hizo Pedro, ni se va a sorprenderse de lo que nosotros seguiremos haciendo. Porque aunque a veces creamos que somos un proyecto difícil, un proyecto no terminado, personas inconstantes, el Señor ya nos conoce. El Señor conoce lo que tú no sabes de ti, pero Él quiere trabajar en tu vida y en mi vida. Y Él quiere volver a buscarte las veces que sea necesario. Tú te caes y Él te buscará. Tú te pierdes y Él te hallará. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor también está exhortando a verlo a Él en cada decisión, en cada discusión no tomada, en cada pelea no comenzada. Y quiero comentarles algo que es alusión aquí, y es sobre que cuando el Señor comienza una obra, todos sabemos que Él lo acaba. Y si el Señor había comenzado una historia con Pedro, contigo, Andrea, conmigo, con Daniel, con Vivica, es porque el Señor lo va a terminar. Y eso lo dice el Señor en su palabra, dice Filipenses 1:6, que dice, estoy convencido de esto, el que comienza tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Jesús. Amén. Así es. Perdóname que estoy nerviosa. Entonces, podemos ver que Jesús él se presentó, Jesús estaba en la orilla, esperando, y le dijo, ¿tienen algo de comer? Y ellos respondieron que no. Y Jesús esperó en la orilla, Jesús no fue, pudo haber ido, porque Jesús es un caballero. Él está esperando que tú le busques, Él está esperando que tú comiences con ese oído sensible, pongas ese oído sensible a su palabra, de que tú vayas a tu intimidad y le digas al papá, te necesito en mi vida. Él no va a atropellarte, Él no te va a traer a la fuerza, porque Dios no es así. El Señor es un caballero y Él quiere que nosotros, por nuestra voluntad, nos acerquemos a Él. Y entonces, ¿pero qué hizo Pedro? Lo que quiere que el Señor hagamos, que nos lancemos al agua. Pero nos lancemos al agua no importando, vamos a esperar la barca como los otros discípulos. No, echémonos al agua, a buscar al Señor que nos esté esperando en esa orilla. De ese mar de dudas, de desesperanza, en ese mar de traiciones, en ese mar de angustia, está Jesús en la orilla, diciéndonos, aquí estoy. Y vemos en la parábola, ¿no? En la cita, que nuestro Señor Jesús no solo muere por nosotros, Él regresa por nosotros al lugar donde comenzó. Y es bonito porque a veces pensamos, el Señor va a volver a mí en la iglesia donde yo volví. No, el Señor, y tampoco te busca para avergonzarte, o te pone en el mismo lugar para avergonzarte. No, el Señor vuelve a tu inicio porque Él quiere ver el propósito en tu vida. El propósito, ese propósito que olvidaste,
ese ministerio que quizás abandonaste, esa vida que quizás te está trayendo, te está sacando de eso, Él lo que te vuelve ahí, porque ahí fue donde te aceptaste como tu único Salvador, porque comenzaste a orar, a pedirle, a interceder, a servirle. Y a veces cuando nos apartamos del Señor, volvemos a esos mismos lugares y el Señor no está esperando otra cosa, sino que le digas, papá, aquí estoy, búscame, y que tú te abras a Él. Perdón. Más adelante vemos cómo el Señor le hace 3 preguntas, le hace la misma pregunta a Pedro 3 veces, y eso me causaba a mí también intriga, porque vemos como le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú lo sabes, apacienta mis corderos. Y la tercera vez le dice, Pedro, ¿tú me amas? Es como que si el Señor lo dudara, me imagino que pensaría Pedro, y por eso se sentiría tan mal, porque me vas a preguntar 3 veces la misma pregunta. Y es porque el Señor allí le estaba recordando que Él le dio una tarea, y Pedro la había abandonado. ¿Por qué? Porque al Pedro irse a pescar, abandonó el Evangelio, o quizás y pensó en abandonarlo, ¿no? Porque fue fue una noche, ¿no? Entonces el Señor le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. ¿Y qué le está queriendo decir? Vuelve al propósito que puse en tu corazón. Y allí, claro, en este caso tenemos que poner al Señor preguntándonos, Cristina, ¿tú me amas? Miriana, ¿tú me amas? Y es por eso, porque el Señor pone en nuestro corazón un propósito que debemos buscar si no sabemos cuál es, un propósito que debemos retomar si sabemos cuál es ese propósito que el Señor quiere para nosotros. Y entonces vemos cómo el Señor, al decir apacienta mis ovejas, sí, está enfocado un poco para el pastorado, de cuidar espiritualmente de sus hijos, de cuidar espiritualmente de su iglesia, pero también a nosotros como hermanos. Nos da una responsabilidad. ¿Y qué responsabilidad da? Un compromiso, entrega su labor a sus ministerios a través de cada asignación en la iglesia, por más pequeña que parezca, por más insignificante que creamos que sea. El Señor nos entregó una responsabilidad y su propósito tiene que cumplirse en nosotros y en su iglesia. Entonces, el día de hoy también quiero traer a mención que en esa pregunta que el Señor le hace a Pedro, habían 2 cosas. Hay muchas, pero 2 cosas relevantes para mí. 1, que con esa palabra el Señor restaura su amor y nos deja ver que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y 2, para que tú apacientes sus ovejas, es decir, para que tú vuelvas a ese propósito. Para que tú le preguntes al Señor, ¿qué quieres con mi vida? Y nuevamente decirle, Señor, aquí estoy. Y luego ceñirnos a su palabra, ¿no? ¿Y cuál es la gran comisión que nos mandó el Señor? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Lo estamos cumpliendo, lo estamos haciendo. Estamos haciendo el propósito que el Señor nos mandó. Las buenas nuevas han llegado a nuestro corazón, pero la hemos repartido a las demás personas. A veces no, a veces sí. Bienaventurados los que han podido. Entonces, haz lo que el Señor ponga en tu corazón, tu llamado. El Señor está esperándote a la orilla. El Señor está esperando que le reconozcas. Porque mira que el Señor les llamó o les habló y ellos no lo reconocían. No lo reconocían porque estaban inmersos, me imagino que en dudas, en tristezas, en la desesperación que han pasado toda la noche sin pescar nada. Reconócelo como tu único y suficiente Salvador. Y búscale y vete detrás del Señor. Ahora bien, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál fue la diferencia en Pedro? ¿Y cuál es la diferencia en nosotros? Ninguna. ¿Por qué? Porque no fue por Pedro, por la fuerza de Pedro o por la convicción de Pedro. Fue por la gracia y el amor del Señor que Pedro hizo lo que hizo y lo que ustedes podrían hacer en la iglesia y lo que van a hacer en la iglesia. Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Y no le dice, arregla lo que hiciste en el pasado o hiciste mal en venir a pescar. No. Jesús le dice, recuerda lo que te confié. Entonces el Señor esta noche te está diciendo, recuerda lo que te confié. No sé qué te ha confiado el Señor a ti.
pero tienes que descubrirlo. Tienes que ver el propósito que el Señor ha confiado en tu vida. Y dejemos de enfocarnos en arreglar el pasado. Eso lo hace Dios con su tiempo perfecto y con su gracia inmerecida. El Señor es fiel en su promesa. Y como lo decía antes, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de que Cristo venga. Y tal vez hoy nos encontremos como Pedro, divididos, inestables, inconstantes. Y Jesús nos está preguntando, ¿me amas? Y es porque si aún respiras, el propósito de Jesús en nuestra vida está allí. Porque todavía puedes clamar, porque todavía puedes aceptarlo, porque todavía puedes retomar eso que dejaste. Y cuando la hermana decía su testimonio, que ella cambió de iglesia y que decía, pues no sé mi propósito aquí, no sé si me he expresado bien en lo que quería decirles, pero veía mucho el Señor allí. Y es eso, porque el Señor nos está diciendo que volvamos a Él y que fijemos la mirada en su propósito, en su palabra, y que Él te está esperando en esa orilla a veces de dudas, en ese mar de dudas, perdón. Él te está esperando en esa orilla para decirte, hija mía, yo te confié algo y hazlo. Igual Elenis cuando decía su testimonio, Elenis decía, el Señor yo le prometí al Señor y no lo había hecho, y el Señor te recordó que tienes que volver a hacerlo y te lo hizo sentir. Y ese es el mismo Señor que nos está haciendo sentir que a veces, igual no todos, hemos perdido ese norte o hemos estado allí en ese mar de dudas y ese mar de inseguridades. Y es ese mismo Señor que está a la orilla esperando a que te eches al mar, a que vayas y le abraces en tu intimidad y le digas, Señor, sí te amo y voy a apacentar tus ovejas y voy a hacer tus propósitos y voy a buscarte y voy a amarte. Voy a intentar amarte como tú me amas a mí. Me gustó mucho la última parte del versículo 19 de Juan, donde dice el Señor al final, sígueme. Y eso quiere decir que el llamado sigue en pie, que el llamado de nuestro Señor Jesucristo está allí. Y dice, añadió, sígueme. El Señor solo quiere que le sigas. El Señor no quiere tus riquezas, porque muchas veces pensamos, ay, no. El Señor no quiere tu riqueza, el Señor no quiere tus mentiras, el Señor no quiere tu falso testimonio, el Señor no quiere, no, el Señor dice, sígueme. Y cuando dice sígueme, es que te despojes de todo y lo sigas a Él. No importa qué tan mal lo hayas hecho antes, no importa qué tan mal te sientas ahora, síguelo, entrega tu vida. Y yo recordaba mucho que cuando yo me congregaba hace muchos años, después, luego que antes de dejar de servirle al Señor o de dejar de ir a las iglesias, cuando era pequeña, yo me acuerdo que todos los hermanos cuando decían, ¿alguien quiere aceptar al Señor? Y todos lo hacían con una misma oración de fe. Y antes pensábamos que esa era la manera correcta, ¿no? Ya sabemos que bueno. Pero qué bonita oración de fe era. Qué bonita oración de volverte a poner a disposición del Señor. Y yo no sé si el mensaje ha sido corto, pastor, discúlpeme. No sé si me he sabido expresar lo que yo quería decir. Pero esta noche quiero que cierres tus ojos y que le digas al Señor, allí donde estás, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, hoy y todos los días de mi vida. Haz con mi vida lo que tú quieras. Ponme donde quieras. Y ayúdame a no perder mi norte. Ayúdame a seguirte. Y Señor, no permitas que me vaya al mundo, que me vaya de tu presencia. Dile al Señor, Padre, te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mi ministerio, mi labor, para que seas tú obrando en mi corazón. Y dile al Señor lo mucho que le necesitas. Allí en tu asiento, no importa que cierra tus ojos y dile, Señor, te necesito en mi vida, te necesito que restaures esas partes donde yo no he podido, restáuralas tú, sánalas tú, Dios. Y perdóname, Señor, que estoy a veces en este mar de dudas, en este mar de divisiones.
A veces me encuentro como Pedro, dividido, diciendo un día, daré mi vida por ti, y negándote luego. Señor, no permita que eso vuelva en mi vida. Exhórtame cada vez que eso pase y ayúdame a cambiar. Padre, ayúdame a verte a ti en cada decisión. Ayúdame a verte a ti en mi casa, en mis hijos. Ayúdame a verte en mi trabajo. Y ayúdame, Señor, a que tú seas el reflejo en mí. A yo, o mejor dicho, a yo ser el reflejo de ti. A andar en la vida como un tabernáculo. Amén, Señor. Te amo. Bueno, muchas gracias.